interpretación escatológica. Mire qué interesante. Resulta que hay diferentes tendencias. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Ahí está la primera lámina. El arrebatamiento de la iglesia, eso habla de que existen posturas. Algunos dicen que es antes de la tribulación, otros en medio de la tribulación y otros después de la tribulación. Bueno, es producto de que hay un error en la interpretación. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina que habla específicamente de la interpretación de la Escritura. Si ustedes se dan cuenta, en esa lámina que está ahí dice interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia tiene consideraciones muy relevantes para que podamos entender y no equivocarnos realmente cómo es la profecía bíblica. Lo primero, tiene que haber una interpretación literal. Realmente lo que dice, eso es. Segundo, tiene que haber una interpretación histórica. ¿Por qué? Porque hay un contexto en el cual se escribió la Escritura y el mensaje fue entregado. Ejemplo, estaba Juan en la isla de Patmos. ¿Qué era la isla de Patmos? ¿Cómo eran las condiciones de los creyentes en ese tiempo? Porque hay una serie de simbologías que ellos entendían, pero nosotros no, por lo tanto hay que considerar el hecho histórico. Siguiente, tenemos la interpretación gramatical. ¿Por qué? Porque cada palabra que está en la Escritura, en los textos originales, fue inspirada por el Señor, por lo tanto algo nos quiere decir. Finalmente, el cuarto punto en la interpretación bíblica es considerar que hay un contexto. No podemos por ningún motivo tomar un versículo bíblico y sacarlo del contexto para poder justificar una postura bíblica. Eso es un grave error. Eso ha llevado a que iglesias completas se han dividido. Ha llevado también a que muchas de algunas congregaciones han surgido sectas, producto de sacar la interpretación desde el contexto que tiene. Además, la Biblia, dentro de los capítulos, ¿cierto? Tenemos los capítulos, los versículos, hay secciones, hay segmentos de la Escritura que nos tratan un tema. Y el peor problema que tenemos, aparte de todo lo anterior, es que mucha gente interpreta la Escritura de manera alegórica. Les da un significado místico a cada cosa, sin entender que eso no es aplicable a la realidad. La alegoría puede llevar a usted a pensar cualquier cosa, a darle un significado múltiple a la palabra del Señor cuando tiene un solo significado y una sola interpretación. Por lo tanto, es una forma errónea de interpretar la Escritura y, por cierto, la profecía. Tengo ahí a continuación, dice ahí la profecía, y hay un elemento que nosotros tenemos que considerar. La profecía, y entrando al tema de escatología específicamente, hay un tipo de profecía que es de doble cumplimiento. Tiene un cumplimiento inmediato o más cercano, y luego un segundo cumplimiento que es más profundo, completo, en la amplitud de lo que Dios quiso decir. Ejemplo claro de esto es lo que tenemos ahí, y hay dos ejemplos solamente, uno de la abominación desoladora y el segundo es de la venida del Espíritu Santo. Cuando yo me voy al texto bíblico, ahí en Daniel 9:22, quiero leerlo para ustedes, 9:27, perdón, dice ahí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice ahí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24:15, el Señor, tomando esta misma profecía, dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Es el primer ejemplo que quiero mostrar a ustedes. ¿De qué está hablando esto? ¿Por qué puse ahí a Antíoco Epifanes IV? Ese hombre entró, y en Jerusalén, después del levantamiento de los Macabeos, la insurrección en el periodo de los 400 años de silencio, Antíoco Epifanes empezó a sacrificar animales inmundos en el día del Sabbat, en el día sábado, y no solamente en el día del Sabbat, sino que en el templo en Jerusalén sacrificó cerdos en el altar.
¿Usted sabe lo que significa para el pueblo judío que sacrifiquen un cerdo en el altar? La abominación más grande. Muchos historiadores y muchas tendencias proféticas escatológicas dicen que ese es el cumplimiento de la abominación desoladora. Pero yo quiero decirle que eso es un error. Eso es un error. No se ha considerado el doble cumplimiento de esta profecía. Este es un adelanto, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es un adelanto de lo que viene. Lo que viene como abominación desoladora va a ser a los 3 años y medio de la gran tribulación, o de tribulación y gran tribulación, donde el anticristo va a estar en Jerusalén y se va a declarar en el templo que va a ser construido, se va a declarar a sí mismo como Dios. Esa es la abominación desoladora. ¿Por qué sabemos esto? Por el contexto en el cual está escrito Mateo 24 y Daniel 9. Segunda profecía de doble cumplimiento, que es escatológica también, la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 16, dice claramente la palabra del Señor en el primer discurso de Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vino el Espíritu Santo a la iglesia naciente, y dice ahí, esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a Joel 2.28, que es la profecía que está citando Pedro, y dice, y después de esto, ¿después de qué? De una serie de cosas que han sucedido, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lo exacto de esto, lo que ocurrió en el nacimiento de la iglesia, que es lo que tenemos el día de hoy, el Espíritu Santo en nuestras vidas, es un adelanto de lo porvenir, también es una profecía de doble cumplimiento. Esto va específicamente para el pueblo de Israel, aun cuando nosotros lo vivimos como iglesia, lo tenemos, es algo que vivimos, y partió ahí, es de doble cumplimiento, va a ser profundo. Eso lleva a errores de interpretación. Por eso hay muchas cosas que ocurren y que la gente no entiende o se desvirtúa o se equivoca en la interpretación bíblica. Por favor, voy a pedir que puedan avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Mis hermanos. En este proceso, queridos hermanos, quiero entrar con ustedes ahora al mapa o al cuadro escatológico. Bien. Quiero que vean ustedes el cuadro que está ahí, por favor. Ahí está. Qué bueno. En este cuadro escatológico, yo lo veo un poquito borroso, pero yo creo que es producto de la transmisión de Internet. En este cuadro escatológico está dividido el libro de Revelación o Apocalipsis, ahí se ve mucho mejor, está dividido en 3 partes. Dice Apocalipsis, es un cuadro escatológico básico, no tiene todos los elementos. Dice Apocalipsis capítulo 1 al 3, hay un segmento. Apocalipsis capítulo 4 al 18, otro segmento. Apocalipsis 19 al 22, otro segmento, bien marcado. ¿Por qué es relevante hacer esto y dividirlo? Porque está un antes y después de la iglesia. Es muy relevante para que podamos entender y lo que venimos a hablar el día de hoy del arrebatamiento de la iglesia. Estos tiempos son peligrosos, difíciles, y debemos entender que nosotros debemos esperar al Señor. Dentro de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3, se habla de la iglesia. Se ve la iglesia. Usted ve ahí en el esquema que dice, hay una flechita que apunta hacia arriba, que es el arrebatamiento. Por favor, avancen una lámina más, mis queridos hermanos. Y vamos a ver ahora el cuadro escatológico, pero de manera distinta. Lo vamos a ver también con textos bíblicos. Bien, mis hermanos me avisan por interno que lo van cambiando a tiempo real. Eso es muy bueno. Excelente. Ahí está el cuadro escatológico con textos bíblicos. Ustedes después piden a Pastor Jaime, ellos ya tienen esta PPT para que la puedan ocupar libremente, mis hermanos. Bien, y están todos los textos que respaldan nuestra postura de que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Primero que todo, creemos en el arrebatamiento de la iglesia.
Tajantemente creemos porque la Escritura nos respalda para eso. Y segundo, creemos que es antes de la tribulación. Bien, hay varios textos que podemos apoyarnos. Vamos a movernos una PPT más. Por favor, mientras ustedes puedan ir observando, este cuadro tiene una serie de elementos, desde lo que es la iglesia, arrebatamiento, tribulación, el milenio, elementos muy, muy relevantes. Bien, en esta PPT, queridos hermanos, yo quiero con ustedes revisar algunos textos importantes para poder respaldar nuestra postura de que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Bien, vamos ahí. Primero, ¿cuándo comienza la iglesia? Buena pregunta. ¿Cuándo comienza la iglesia? Algunos dicen que la iglesia comienza cuando estaban los discípulos. Yo creo que no es así. Algunos dicen que la iglesia comienza después de la venida del Espíritu Santo, después de que termine el libro de Hechos. Yo creo que eso no es así. Simplemente por una razón fundamental. Hechos capítulo 1, tómelo usted, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, está hablando del Evangelio de Lucas, esta es la continuación del Evangelio de Lucas, dice ahí, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y escuche lo siguiente, versículo 4, y estando juntos, ¿qué dice? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Bueno, ¿y cuál es la promesa del Padre? La cual les dijo, oíste de mí. El Señor hablando, ¿cierto? Versículo 5, ¿cuál es la promesa del Padre? Porque Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, Juan el Bautista, que dice ahí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Avance a la siguiente PPT, mi querido hermano. ¿Qué significa esto? Que había algo importante. La ascensión del Señor, la muerte y resurrección y la ascensión era el cumplimiento del plan divino. Pero algo distinto tenía que ocurrir. Tenía que venir el Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso significa que el Espíritu Santo, antes de ese hecho o antes de ese suceso, venía temporalmente, más ahora, desde ese tiempo, viene en forma permanente. Ese es el nacimiento de la iglesia. Y es importante fecharlo porque tiene que ver con un hecho de consumación, que es el arrebatamiento. Si usted va a Hechos 1:8, que tiene en pantalla, dice ahí, ¿por qué? Porque es importante que se queden ahí. Eso estuvo en el versículo 5. ¿Por qué es importante que se queden? Viene el bautismo, dice, pero recibiréis poder. ¿Y cuál es el objetivo de recibir este poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cuál es el objetivo? Y me seréis testigos. Seréis predicadores de mi evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el nacimiento de la iglesia, hermano. Y con el nacimiento de la iglesia, en forma inmediata, se activan todas las promesas que el Señor había hecho y otras más que se desarrollan en las cartas o en las epístolas. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día que el Señor había prometido, llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿quiénes todos? Los que el Señor dijo que se quedaran, unánimes juntos. Hasta el 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Todos quiénes? Esos como 120. Esos como 120. Ese es el nacimiento de la iglesia. Pedro entonces, versículo 2:14, poniéndose en pie con los 11, se ve unanimidad total con los otros apóstoles. Alzó la voz y habló diciendo, acuérdense que los habían acusado que estaban ebrios. Bien, ¿por qué quiero marcar tanto este hecho, mi hermano?
Porque es importante entender el nacimiento de la iglesia para también entender el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Yo estoy esperando eso, hermano. Converso con la familia, yo creo que usted conversa en su casa, tomando un té, comiendo un plato de comida, y dice, lo único que quiero es que venga el Señor. Pero es importante entender cómo es esto. Pasemos a la siguiente lámina, hermano. Espero que esté tomando nota. Recuerdo que todo esto va a estar en poder de los hermanos en la congregación y en la Radio Colonia, para que ustedes lo puedan pedir y ocupar. Bien, marcado en este panorama escatológico que ustedes pueden ver o pueden revisar ahora, en este momento, está todos los símbolos y los plazos y los personajes principales, y dentro de ellos tenemos marcado un recuadro, un rectángulo de color rojo. Dice ahí el arrebatamiento de la iglesia. Bien, vamos a fundamentar bíblicamente esto. Pasemos a la siguiente lámina, mi hermano. Fundamentemos bíblicamente para poder entender por qué creemos en el arrebatamiento. Hay gente que no cree en esto. Es una tristeza. Bueno, nosotros creemos y fundamentaremos bíblicamente. Bien, vamos a ir entonces, dentro de esto, en Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, para que usted también pueda buscarlo en su casa y en la Biblia. Dice ahí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, escuche bien, vendré otra vez, y ¿qué es ahí? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa esto de tomarse a sí mismo? ¿Qué es esto? Parece extraño. Bien, decir entonces, mis hermanos queridos, eso de tomarse a sí mismo, habla del cuerpo de Cristo. Recuerde que el cuerpo de Cristo es la iglesia es la novia, y este cuerpo de Cristo y esto que Cristo es la cabeza, esta iglesia es la que el Señor va a tomar. Por eso dice que se toma a sí mismo, porque es su cuerpo y Él es la cabeza. Pasemos a la siguiente lámina, hermanos. Entonces, tome nota, son los fundamentos primeros en el Evangelio de Juan, por el cual nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a los siguientes textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y escuche bien. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y esto es relevante. ¿Para qué? Él nos librará, o quien nos libra de la ira venidera. Bien, mi hermano. Esto es relevante. ¿Qué es la ira venidera? ¿Qué es? Solo decirle algo. La ira venidera es un hecho que marcará la humanidad. La ira venidera es asociada con juicio. La ira venidera está asociada con poner las cosas en orden, pero no por los habitantes de la tierra, sino de parte de Dios hacia la tierra. Primero. Segundo, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado, hablando a la iglesia, ¿cierto? Uno de los mensajes a las 7 iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra que Él ha entregado el Señor. Yo también, dice ahí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí tenemos más luces a través de la Escritura. Viene primero, como dice ahí,
nos libra de la ira venidera, y después dice que te guarda desde la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Algo viene sobre el mundo, hermano, y no es la pandemia. Esto es algo mucho peor. ¿Para qué? Para probar a todos los que moran sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, quiero decir claramente, y con esto quiero marcarlo, cuando el Señor nos dice que va a guardarnos, que nos libra de la ira venidera, que nos va a guardar sobre la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, es porque la iglesia o este grupo de hermanos a los cuales se dirige el Señor no va a pasar por este proceso de prueba extrema. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice ahí la palabra del Señor: he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no está revelado hasta ese momento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bien, ¿qué es esto? Dormir está hablando de la muerte del cuerpo físico, ¿cierto? Pero dice, pero todos seremos transformados. ¿En qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Hermanos queridos, esos muertos que son resucitados incorruptibles, ¿quiénes son? No pueden ser personas que murieron sin Cristo, porque son incorruptibles, son muertos en Cristo. Y dice ahí, y nosotros seremos transformados, porque el apóstol esperaba estar vivo cuando viniera el Señor. Todos los que están vivos, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción, de un cuerpo glorificado, y esto mortal se vista de inmortalidad, es un cuerpo glorificado. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, su cuerpo muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ellos van a resucitar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, amados en el Señor, Cristo viene. El Señor viene a buscarlo. Los apóstoles, los discípulos de la iglesia apostólica decían y esperaban al Señor. Cuanto más nosotros debemos esperarlo con todos los acontecimientos que hay en esta sociedad, donde los días son difíciles y peligrosos. Vamos a esta lámina, queridos hermanos, sobre el arrebatamiento como tal. Es importante. Algunos dicen o le llaman el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Se puede ocupar, no hay ningún problema. No es pecado ocupar ese problema, esa palabra, pero sí es importante que seamos precisos en decirlo. Es muy relevante. El arrebatamiento de la iglesia es la palabra más correcta o más acertada. Es una palabra griega y ahí está, arpagesometa. Esa palabra significa, está en el futuro, está en una acción que vamos a recibir, es algo que vamos a vivir, es plural porque todos los que están en Cristo, los muertos y los que estén vivos en ese momento, todos recibiremos la acción del arrebatamiento. Y eso es arrebatar, agarrar por la fuerza, cosa que se toma, cosa que se aferra, es un botín. Es el Señor Jesucristo que viene a tomar su iglesia, por la cual Él murió.
El precio que pagó por esa iglesia es lo que viene a tomar. Si quiere decirlo usted, es un botín por el plan ejecutado. Es el momento de mayor alegría, mi hermano. Es el momento que todo creyente tiene que vivir esperando, y no podemos permitir que nos quiten esta doctrina. El arrebatamiento real existe y lo tenemos que esperar. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando, hermano querido, el arrebatamiento de la iglesia. Yo lo espero. Yo lo estoy esperando. Y yo creo que ustedes también. Mi hermano amado, vamos a pasar a la siguiente lámina. Quiero fundamentar algo. Y esto es muy importante. Segunda de Tesalonicenses 2:7, Tito 4:28, Apocalipsis 3:10. Ya mencioné algunos de ellos, pero quiero ahora trabajar con ustedes por qué creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. ¿Por qué lo creemos? Primero decir lo siguiente, mis amados hermanos, decirlo con claridad. El arrebatamiento y la tribulación son elementos que van uno después del otro. La tribulación y gran tribulación está muy bien descrita desde el Antiguo Testamento en adelante. Algunos de los nombres que tiene la tribulación, y hay textos de sobra para poder respaldarlo, es el día de Jehová, en Isaías, en Joel, en Amós, en Abdías, en Segunda de Pedro 3:10. Tiempo de angustia, otro nombre, tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37:9, Sofonías 1:15. La semana 70 de Daniel 9:24-27. El día de la venganza de Jehová, Isaías 34:8, Isaías 63:1-6. La ira del Cordero, Apocalipsis 6:16-17. El gran día de su ira, Apocalipsis 6:17. La hora de su juicio, Apocalipsis 14:7. El fin de este siglo, Mateo 13:4-49. La indignación de Jeremías 26:20 y 34:2. Hay una cantidad de versículos para respaldar este hecho terrible, la gran tribulación. Esto será un día horrible. Este es el día del Señor, el día de la venganza, el día grande y terrible. Que ahora vamos a respaldar el arrebatamiento y nuestra postura doctrinal al respecto de esto. Dice ahí en Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermano, este pasaje ha sido un dolor de cabeza para muchos en su interpretación, y nadie tiene una respuesta clara y absoluta en el texto, yéndonos al original. Pero algo podemos decir. Algunos dijeron que es el Espíritu Santo que es quitado, y eso no es correcto, eso es falso, porque el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es en forma permanente en todos lados, incluso en la gran tribulación. Otros dicen que es el Señor que se va, pero el Señor se fue mucho antes de este pasaje bíblico y está en los cielos al lado del Padre. Esto puede ser que hay quien al presente lo detiene, es Dios que está deteniendo la obra del misterio de la iniquidad. Puede ser la iglesia arrebatada o el poder de Dios. Yo me inclino a creer que es la iglesia arrebatada. Bueno, usted puede opinar distinto, yo es mi creencia, según la Escritura. La iglesia arrebatada, Dios frenando el misterio de la iniquidad. Y en ese momento, cuando es quitado esto, se desata la locura en la tierra. Tito 4:28 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y ese y es muy importante, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza bienaventurada, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y la manifestación es la segunda venida del Señor, visible, donde todo ojo le verá.
Ese es nuestro gran Dios cuando se manifiesta toda la tierra. Son dos hechos distintos. ¿Qué estamos esperando? La esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada. Y Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el día grande y terrible de Jehová. Va a probar a toda la tierra. Nosotros no estaremos ahí, mis hermanos. No estaremos ahí. Nosotros no viviremos el arrebatamiento después o en medio de la tribulación. Nosotros estaremos gozando de la presencia del Señor. Cuando leímos 1 de Tesalonicenses 1, 8 al 10, en el 10 dice, nos librará de la ira venidera. Y en Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre la tierra. El Señor Dios Todopoderoso, Rey y Soberano Señor, nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Mis hermanos amados, mis queridos hermanos, consiervos en esta batalla en la tierra, hermanos y hermanas, hijos del Señor, hoy más que nunca tenemos que apropiarnos de esta tremenda promesa de parte del Señor. Hoy más que nunca, apropiémonos de esta verdad. El Señor viene. Y si todo lo que tenemos y todos los planes que tenemos quedan hasta ahí, no importa. Qué tremenda bendición poder irnos con el Señor. Él se viene y se acerca a pasos agigantados. Y creemos de todo corazón que esto va a ser así. Mis hermanos, a Dios sea la gloria por todo, y a nosotros solamente su misericordia. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Un gran abrazo a la distancia. Gloria a Dios. Gracias a nuestro magnífico y maravilloso Rey de Gloria, ¿verdad? Ahí estábamos con nuestro hermano Mario Bravo, ¿verdad? A través de ese excelente estudio que el día de hoy hemos podido recibir, en verdad. Y como él decía, en verdad, va a estar disponible acá en Radio Colonia, ¿ya? Para aquellos quienes se interesen. Amén. Así que muchas bendiciones para nuestro hermano Mario, ¿verdad? Para su esposa Nati, Dios le bendiga. Muchas bendiciones, les amamos. Aprovechamos de saludar también